Buenos días, profe. Hoy le vengo a presentar el trabajo de antropología, orígenes de la antropología y noción de la cultura. Mi nombre es Erika Mercedes Rojas Ortega. Y lo que voy a hacer hoy es presentar las preguntas que nos dejó en el taller de la unidad número 1. Entonces, preguntas del tema 1. El tema 1 fue orígenes de la antropología. La primera pregunta que nos hace el profe es la siguiente. ¿Cuándo apareció la antropología social y cultural como ciencia y establezca su relación con la obra de Edward Teller? Bueno, primero que todo vamos a decir lo que es la antropología y cómo se constituyó como disciplina. Entonces, la antropología se constituyó como disciplina independiente durante la segunda mitad del siglo XIX, cuando se dieron todas aquellas revoluciones, tanto la revolución industrial como la revolución francesa. Uno de los factores que favoreció su aparición fue la difusión de la teoría de la evolución, que en el campo de los estudios sobre la sociedad dio origen al evolucionismo social. Su relación con la obra de Taylor es que a partir de los estudios realizados por él, se dio cuenta que la cultura no emerge solamente de las personas cultas de la alta sociedad. Por el contrario, la cultura es todo aquello que nos permite avanzar como seres humanos, adaptándonos a costumbres, leyes, religiones, tradiciones, alimentos, etc. Fue gracias a todos estos viajes que hizo Taylor, en donde él pudo descubrir la universalidad, la riqueza cultural que existe en el mundo y de hecho en Colombia. Colombia es un país muy diverso, al igual que a donde él estuvo, que en México. La segunda pregunta es ¿cuáles son las dos grandes ramas de la antropología? Entonces, las dos grandes ramas de la antropología son la antropología lingüística y la antropología social y cultural. En realidad, en el video yo pude observar 4 ramas. La rama de la antropología biológica y la arqueológica, que son 2 ramas que no se tocarán en esta unidad. La tercera pregunta es, ¿cómo se relaciona la antropología social y cultural con las otras ciencias, sobre todo con la sociología, la psicología y la historia? Pensadores como Kant se referían ya en su época a preceptos antropológicos dentro de sus reflexiones filosóficas. Este pensador definía esta ciencia como una disciplina enfocada en el hombre y sus facultades, tanto físicas así como psíquicas, sus habilidades y su conducta, antropología teórica, antropología moral y antropología pragmática, colocando en manifiesto la enorme necesidad que tiene esta ciencia de nutrirse de los aportes de otras disciplinas tales como la psicología, la filosofía, la historia, la sociología, la biología, etc. Ferrer, 1994-1524. Entonces, según el pensamiento de Kant, yo podría también aportar que las disciplinas no son aisladas las unas a las otras. Por el contrario, se relacionan para ayudarse mutuamente y complementarse. No podemos mirar una conducta social sin la psicología, incluso sin la psiquiatría. Todas son necesarias para estudiar al hombre
como un ser integral, como un ser único, pero a la vez diverso. Cuarto, ¿cuál es el objeto de estudio de la antropología? Dirige su estudio al hombre y su estructura como ser vivo dentro de la naturaleza, abarcando elementos de tipos sociológico, psicológico, filosófico, histórico, cultural y lingüístico, con el fin de tratar cuestiones relativas a la naturaleza del hombre, su origen, su destino y su posición en el cosmos. Yo diría que es el estudio del hombre en toda su integralidad, incluyendo, yo pienso que las sociales ya, al igual que incluyen la psicología, deberían incluir la psiquiatría, que es muy importante, las emociones, cómo adaptarse a todos los contextos emocionales. La quinta, ¿cómo fue el proceso de surgimiento de la antropología social y cultural? Se considera que el nacimiento de la antropología como disciplina tuvo lugar durante el siglo de las luces, el llamado siglo de las luces, donde habían tantos pensamientos diversos, cuando en Europa se realizaron los primeros intentos sistemáticos de estudiar el comportamiento humano. Desde que comenzaron a surgir tantos avances científicos, desde el surgimiento de las empresas y demás, también a través de las empresas empezaron a surgir grandes teorías, grandes pensadores, grandes corrientes, el capitalismo, el socialismo, todas estas cosas que enriquecieron de una u otra manera la cultura, los avances científicos. Sexto, de los antropólogos presentados a continuación, ¿cuál es el creador de la antropología cultural? Bueno, aunque se dice que ya antes de Taylor habían pensadores que hablaban de la antropología cultural, yo pienso de que uno de los padres de esta cultura fue Edward Taylor, que él fue como el que se abanderó de todo este proceso. Aunque se cree que ya hay otros autores, aunque se cree que ya otros autores ya habían hablado de cultura según lo leído, se reconoce a Edward Taylor como el que se empoderó del estudio de la cultura a través de sus viajes y sus escritos. En realidad, muy interesante conocer toda esta cantidad de libros que creó a partir de la cultura o de la civilización. Muchas gracias.